Muy buenas tardes tengan todas las personas que nos acompañan en este espacio de la Cátedra Sarastica de la Escuela de Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica. Como ya saben, durante este semestre hemos realizado diferentes trabajos donde nos interesa rescatar la labor de las mujeres en la escena nacional. La tarde de hoy tenemos una compañía maravillosa de 4 mujeres que con su ejemplo y su obra han aportado muchísimo a nuestra escena nacional. La tarde de hoy nos acompaña Ana Istarú, poetisa, actriz, columnista, guionista y dramaturga. Es egresada de la Escuela de Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica. En 1982 recibe el Premio Latinoamericano Educa por el poemario La Estación de Fiebre. Se le concedió en el 90 la beca de creación artística de la Fundación Guggenheim de Nueva York. Es Premio María Teresa de León para autoras dramáticas de la Asociación de Directores de España en el 95 y Premio Hermanos Machado convocado por el Ayuntamiento de Sevilla en 1999, entre varios premios nacionales como actriz y dramaturga. También comparte con nosotros Claudia Barrio Nuevo, directora escénica, docente, columnista, guionista y dramaturga. Estudió teatrología en la Sorbona de París 3, y dirección teatral en la Universidad Nacional de Costa Rica. Ha estado ligada también al periodismo desde la década de los 80 y ha sido merecedora del Premio María Teresa León para autoras dramáticas que concede la Asociación de Directores de España en el año 2003 y 2005. También es ganadora del 4º concurso de dramaturgia inédita del 2008. Dayanara Guevara es directora escénica, docente, actriz, guionista y dramaturga. Es egresada de la Escuela de Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica y tiene una maestría en literatura latinoamericana de esta misma universidad. En el 2009 obtiene el premio a Mejor Actriz por interpretación en el cortometraje Ellas se aman y ha sido ganadora en 4 ocasiones de concursos organizados por la Compañía Nacional de Teatro, el Teatro Mélico Salazar y el Centro Nacional de Cultura. Ailín Morera es directora escénica, docente, actriz, guionista, cuentista y dramaturga. Es egresada del Taller Nacional de Teatro y de la Escuela de Arte Escénico de la Universidad Nacional. Tiene una maestría en estudios de la cultura centroamericana con énfasis en la literatura de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional y ha sido acreedora de becas como Iberescena, Avina International y Gaea Foundation. En la tarde de hoy nos acompaña como moderadora la máster Elvia Amador, quien es actriz, docente, directora escénica y dramaturga. A las compañeras que nos acompañan les doy la más cordial bienvenida y sin más preámbulos cedo los micrófonos para que la compañera Elvia comience esta tarde. A todas ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Elvia. Muchas gracias. Uy, se siente un poder, sí, femenino. Me encanta este espacio. Qué maravilla que me hayan invitado pues a conducir un poquito nuestra conversación. Eh, Me parece muy valioso digamos, el espacio y el tener la oportunidad de compartir aquí tremendas mujeres de nuestra escena. No sé, me llena de verdad de mucho orgullo la labor que todas ustedes han hecho. Eh, y quisiera tal vez empezar preguntando, quizá lo más ingenuo, cómo comenzaron a escribir o cómo fue su incursión en el mundo de la dramaturgia, considerando, digamos, que los antecedentes o que las generaciones en donde estamos tienen que responder a un momento complejo, ¿verdad? Donde las políticas culturales cambian, digamos, a partir de los años 80, surge el teatro empresario, es decir, que las lógicas empiezan a operar un poco y a transformar los mecanismos de producción tal vez que había en aquel momento, y esto siento que va moviendo, ¿verdad? Los mecanismos o el pensamiento del movimiento teatral costarricense hacia una conciencia, hacia una reflexión ética sobre el quehacer teatral y tal. Y me parece que en ese momento es donde
donde irrumpen ustedes en la escena de alguna manera, cada una le tocó un momento distinto tal vez dentro de esa historia, pero me gustaría mucho que considerar, digamos, ese plano, ¿no? Como en primera instancia, su gusto, su deseo, digamos, de cómo empezaron a escribir y esto, pero también cómo valoran ustedes esa experiencia o ese marco, digamos, ese contexto en donde les toca empezar, ¿verdad? A posicionarse como dramaturgas. Tal vez, bueno, nos cuentan un poquito que tal vez no todas vienen de frente desde la dramaturgia y empezaron en otra cosa y tal. No sé, ¿quién quiere empezar a conversar? Bueno, yo sí, para calentar el ambiente, brevemente les cuento, pertenezco a una generación eh, que accede al teatro desde las mismas disciplinas teatrales, a diferencia del trío de dramaturgos eh, que durante muchísimo tiempo fueron emblemáticos y fueron, digamos, nuestra generación precedente, a saber, Samuel Robinsky, don Beto Cañas, Daniel Gallegos, con algunos traveseos en la dramaturgia de Antonio Iglesias. Ellos fueron durante mucho tiempo el aporte más moderno, más vigente de la dramaturgia costarricense, y dio pie para que grupos pioneros también, independientes, que buscaban profesionalizarse, divulgaran la obra costarricense. Nosotros, y hablo por Claudia, Ailín un poquito después, porque realmente generacionalmente ella viene después, pero la generación a la que pertenezco, en cambio, a diferencia de Don Beto y de Daniel, de Don Beto y de Samuel Robinsky, que vienen de la narrativa. Don Beto es otra cosa, porque él era director. Nosotros, Memo Arriaga, por decir algo, era luminotécnico, otros eran directores, yo venía de la actuación, pero todos estábamos, digamos, emergimos como generación sobre las tablas. Y creo que no nos propusimos en una primera instancia escribir, sino que queríamos estar en otros aspectos, desarrollándonos en otros aspectos de la disciplina, y escribir surgió como una necesidad de darle una coherencia a nuestro trabajo y de darle un alcance quizás ideológico o digamos, aspirar a una pretensión artística, estética que la cartelera no nos brindaba. Entonces yo, por decir algo, yo empecé a escribir para poder darme papeles a mí como actriz en obras que me interesaran, diciendo cosas que me interesaban. Yo empecé publicando poesía, jamás pensé que iba a escribir prosa, prosa, es decir, escribiría la lista de las compras y cartas, pero nunca pensé que iba a escribir prosa, solamente poesía. Y pues incursioné en ese sentido por una necesidad, y también voy a decirlo porque hay que decirlo, porque el Ministerio de Cultura nos otorgó una beca taller, que era un dinerito pinche que nos dio a Víctor Valdelomar, a Guillermo Arriaga y a mí, y en lugar de poder utilizarlo nosotros para nuestra supervivencia de artistas, decidimos que ese dinero, o lo decidió el ministerio, pero nos hizo un bien, se iba a utilizar para montar las obras que produjéramos, las 3 obras cortas. Entonces, esto es para indicar que en 1984 el Estado quería propiciar la creación artística y realmente trataba de dar un espaldarazo al creador. Y los teatros contaban con una subvención. Entonces, bueno, hoy las generaciones que están emergiendo como escritores, como dramaturgos, como dramaturgas, tienen retos diferentes. Nosotros tuvimos por lo menos esa validación, esa ala protectora. Es lo que puedo contar yo de mi parte. Bueno, para seguir. No, totalmente de acuerdo con Ana, y creo que mi motivación también está muy ligada, parecido, aunque diferente. Es decir, Ana y yo somos de la misma generación, pero como dramaturga yo empecé mucho más tarde. Yo empecé, o sea, la primera la escribí en el 96 y en realidad, bueno, en eso totalmente de acuerdo. Yo era directora
antes que, o sea, no era dramaturga, igual no escribía más que artículos periodísticos y eso, y bueno, y entonces sí surgió la necesidad como a partir de que quería dirigir cosas, ¿verdad? Textos que hablaran de lo que a mí me preocupaba en ese momento, y también, como dice Ana, por una cuestión estética de lo que uno quería como teatro, fue así que digamos que yo empecé, pero además con la circunstancia particular personal que yo tenía 2 bebés en ese momento y que no podía dirigir y que no estaba dedicándome al teatro y me sentía muy desvinculada. Así que lo que encontré como forma para seguir ahí viva fue empezar a escribir. Pero sí, yo nunca me planteé tampoco en ningún momento, yo quiero ser dramaturga, sino que la cosa surgió y bueno, después siguió apareciendo. Pero sí, eso. Es como que ser Sí, dramaturga es algo que le ocurre a uno, no algo que Le uno ocurre. busca, algo que te Estoy de pasó. acuerdo. sí. Bueno, si Sí. gustan, sigo yo. Eh, bueno, mi experiencia fue también, creo que la experiencia de las mujeres con la escritura es muy parecida, aunque con ciertas particularidades, ¿verdad? Es algo también que ocurrió, de pronto me encontré escribiendo. Creo que somos de una edad bastante parecida. Yo, bueno, en estos momentos tengo 57, casi voy a cumplir 57 años, pero sí empecé a escribir tarde, entre comillas. Digo, no al mismo tiempo ni de Ana ni de Claudia. Eh, bueno, creo que 2 factores importantes fueron los que me impulsaron a escribir. Una es que yo trabajaba como actriz, entre otras cosas que hacía, ¿verdad?, de la literatura, y yo tenía una disconformidad. Me desconformaban varias cosas, me molestaban varias cosas que eran, por ejemplo, la manera de dirigir de varios directores muy autoritarios, algunas mujeres también, como desde una verticalidad, desde una dureza y desde un comportamiento que podría decir o una actitud muy alejada a lo que el mismo teatro pretende. Yo encontraba cierta contradicción en eso. Y luego que honestamente me aburrían muchísimas obras. Eh, no en todas, por supuesto, y me parecía, me llamaba mucho la atención que ante malas críticas y ante comentarios de espectadoras, espectadores que hacíamos de que algo no estaba funcionando muy bien, un trabajo bastante mediocre, esos mismos directores se seguían llamando y se les pagaba además, y bueno, se les sigue pagando muchas veces con dinero del Estado. Y yo me dije, yo quiero hacer otras cosas, quiero eh, hablar de otras cosas que no veo de las que se hable. Y si otras personas se equivocan constantemente y además se les paga por eso, porque yo no me voy a poder equivocar. Entonces, y además que es con mi propio dinero, sin el dinero de darle cuentas a nadie, ¿verdad? Y entonces sí reconozco que fue un gesto como de rebeldía mío de darme permiso, porque empecé a darme permiso a muchas cosas como mujer, y entre ellas no solo la escritura, pero la escritura, y empecé a escribir algo, una obra en el 2000, fue cuando empecé a escribir una obra transmedial que yo no sabía que era transmedial hasta ahora, y justamente en este momento la estoy montando con una directora que dirige mucho y trabaja mucho con la transmedialidad. Y después empecé a estudiar, perdón, a escribir cosas
más ingenuas en el sentido no temático, sino en el sentido de investigación. Quiero decir que en aquella época en las universidades no se daba dramaturgia, como muy eventualmente se daba un tallercito por ahí con alguien que, especialmente alguien que viniera de otro lado, de otro país, pero no, nunca había estado, y hasta hace muy poco en realidad, hasta hace poquito que la Universidad Nacional en su nuevo plan de estudios integró la dramaturgia dentro del plan curricular, no como algo ocasional, ¿verdad? Entonces en aquella época, pues yo me puse a travesear y con la humildad de equivocarme, no queriendo hacer tampoco seguir un modelo, sino seguir como mi viaje como creadora. Y ahí fui dando palos de ciego, como dicen, y, y he ido encontrando un lenguaje en el que me siento cómoda, y actualmente estoy en una etapa de mucho aprendizaje, de colocarme en otro lugar también, de salir del confort y de aprendizaje principalmente, porque esto es algo donde nunca se termina de aprender. Cada nuevo texto o producción escénica es un nuevo reto, ¿verdad? Es un bichito que uno no sabe, es algo desconocido, entonces pues ahí estamos en el camino. Bueno, en mi caso, yo tuve una diferencia con mis compañeras porque yo las tuve a ellas de influencia, ¿verdad? O sea, yo las leí. Tuve la oportunidad de ya, digamos, desde la dramaturgia costarricense poder leer publicaciones de Claudia o de Ana Estarú, ¿verdad? De la misma Aileen, que somos colegas ahora en la universidad, pero ya ellas estaban antes que yo, ¿verdad? Entonces eso es una cosa que hay una diferencia importantísima porque ellas se establecen, ¿verdad? Como referentes femeninos para la posibilidad de escribir. Yo no empecé escribiendo sino teatro, sino también algunos experimentos más desde la poesía y la narrativa, pero sí hay una cosa muy interesante por la cual yo empiezo a escribir, que es para poder montar. O sea, yo dirigía antes de escribir, ¿verdad? Entonces yo quería dirigir cosas. Y en el caso mío vino la coyuntura de la globalización fuertísima y vino esta cosa de que ya sentimos el peso de los derechos de autor, ¿verdad? Ya no era tan fácil dirigir. Es que antes, cuando yo empecé a estudiar, todavía se veían cosas que la gente dirigía y no había una cuestión de los derechos de autor, pero cuando ya yo empecé a dirigir, ya no era tan fácil. Había que dirigir obras muy antiguas que ya habían perdido los derechos, y aquí en Costa Rica eran muchos años lo que había que esperar para que una obra perdiera los derechos, ¿verdad? Yo decía, ¿cuándo estarán libres las obras de Lorca? Porque me gustaba Lorca, ¿cuándo estarán libres, verdad? Y no había dinero o subsidio para poder dirigir, porque, digamos, yo era una directora bastante emergente, y no cualquiera te va a soltar un subsidio para pagar los derechos de autor de una obra, digamos, internacional o qué sé yo. O negociar aquí también con los colegas, pero seamos honestos, muchas veces nos ha llegado más rápido y más fuerte las influencias de afuera que las influencias del mismo país. Entonces, yo dije, no puedo pagar derechos de autor, o sea, ¿cuál es el camino? Escribir lo que quiero montar, ¿verdad? Entonces, con mi grupo de alquimistas y con mi colega Bernardo Mena, hemos lanzado este proyecto de alquimistas desde el año 2000 más o menos, y tomamos la decisión de que Alquimistas era un espacio de creación de dramaturgia escénica y también de dramaturgia textual, entre otras cosas que hacemos. Y empezamos escribiendo obras en conjunto
muy jovencitos, porque nos daba seguro, ¿verdad? Respaldo, sentir que el otro podía ser un referente para analizar lo que uno estaba escribiendo. Él era mi espejo y yo el espejo de él. Y así empezamos a publicar. Después hubo algunos subsidios, ganamos varios carteles de concursos a instituciones como dramaturgos y escribimos una obra infantil con enfoque de género que se llamó Flo la duendecilla valiente para el INAMU. Y también he escrito cosas que son más para radioteatro y también para cine, para cortometrajes de comunicación, ¿verdad? Y bueno, también he escrito como cosas ya más teatrales y he llevado a escena también, han sido llevadas, por ejemplo, Simulacros, fue dirigida por María Bonilla y publicada por Tinta en Serie, que eso es una cosa bien importante también para mí, que creo que mis compañeras también les ha publicado Tinta en Serie, ¿verdad? Pero digamos, mi ópera prima fue Tinta en Serie, la que estaba publicando en ese momento a muchas personas costarricenses y que fue un auge ahí importantísimo para darle un impulso que sí venía de una iniciativa privada con un respaldo institucional y un sello editorial. Entonces eso ha dado como cabida. Y ya gracias a eso, pues algunas cosas mías se han publicado no solamente aquí, sino afuera, como en la revista Tramoya o la misma Simulacro se ha publicado también afuera, ¿verdad? Aquí y en el exterior. Y hay algunos otros proyectos ahí que están en alimento, ¿verdad? Están como una masa madre creándose y que ojalá puedan salir pronto, pero yo creo que una de las cosas que sí me marca a mí, a diferencia, es que yo sí ya las tenía a ellas de referentes como dramaturgas femeninas. Y mi maestría en literatura me dio un espacio muy amplio para conocer a Helen Sissus, a Judith Butler, a la misma Julia Kristeva y a muchas feministas, ¿verdad? Que para mí fueron un sustento también teórico para investigar desde la dramaturgia y desde escribir cómo era mi lenguaje, ¿verdad? Entonces ahí eso es como algo importante y decisivo para la parte de dramaturgia en mi caso. ¿Ves? Yo justo les iba a preguntar ahora, por ahora que decías esto del lenguaje. Por ahí hay un artículo muy, bueno, a mí que encuentro muy interesante de Rodrigo Soto, en el que él plantea lo siniestro como un, digamos, como un lente estético para leer algunas de las obras. En ese caso de ese artículo, él toma una obra de Claudia, una obra de Ana y una de Aileen, y las enfoca, digamos, o las mira desde este componente de lo siniestro, como ese concepto de, que propone Freud como me parece que es, como para ser más precisa, lo que debiendo mantenerse oculto sale a la luz, ¿verdad? Esa es la definición que él da de lo siniestro. Y yo encuentro muy interesante esa posibilidad porque encuentro que muchas veces las mujeres escribimos desde ese lugar, ¿verdad? De lo siniestro. No necesariamente esa es nuestro único rasgo, ¿verdad? Por supuesto que no. Pero sí me interesaba como preguntarles qué partes del lenguaje que ustedes emplean a la hora de escribir ustedes consideran que es eso femenino, digamos, o no sé si decir femenino, ya mujeril, no, no sé, ¿verdad? O sea, ¿qué transformaciones o qué diferencias encuentran en su escritura o cómo encontraron ese lenguaje también? Si es que hay algunos elementos que ustedes pueden ubicar o encontrar. Claro, es que ¿verdad? Lo mío era la mujer porque yo quería escribir, qué sé yo, sin dar importancia al cuerpo y a las descripciones de los personajes femeninos estigmatizados por otros autores o yo, no sé, ¿verdad? Como si ustedes encuentran esos rasgos, digamos, o qué para ustedes sería la escritura femenina. Sí, Aileen. Sí, bueno, para mí honestamente es muy difícil verlo en mí misma, porque yo nunca he hecho un análisis de mí misma, como que no digo, de mí misma como desde el psicoanálisis sí, pero desde la escritura no me interesa y no es algo que creo que sea objetivo. Pero sí me gustaría opinar sobre lo que yo he leído
y estudiado, porque sí lo he hecho he hecho algunos estudios, algunas investigaciones sobre la dramaturgia y donde incluso están incluidas las compañeras acá. Y a mí me parece, y por las conversaciones, tengo entrevistas, hay entrevistas publicadas muy valiosas eh, que, que, que le hice a las compañeras y a bastantes compañeras, y dicen, opinan que no es algo premeditado el lenguaje, o sea, se escribe y yo lo comprendo, digamos, cuando yo nunca digo, voy a escribir de esta manera, o voy a escribir igual que fulana o fulano, o sea, cada quien escribe como puede y como lo que es, ¿verdad? Como es en su mundo, con todo lo que tiene, ¿verdad? Y todo lo que puede, porque a veces uno quisiera una cosa o escribir como no sé, y bueno, no, está una en su proceso. Pero bueno, volviendo al tema, creo que es muy difícil decir que se escribe de tal manera. Creo que el lenguaje sale a la luz y las características de ese lenguaje salen a la luz a partir de tu mundo, de tus vivencias, de la forma de lo que tenés en tu cabeza, de tu construcción, de todo lo que sos, de esa construcción social, cultural, ¿verdad? De todo lo que te toca, de cómo pensás, o sea, la escritura de las mujeres y en la historia de Costa Rica, no solamente de la de Costa Rica, pero en general, ha sido una escritura más transgresora, porque escribimos desde otro lugar. Por eso ha sido transgresora, ¿verdad? Porque por más privilegios que tenga una autora, eh, generalmente está por debajo de los privilegios que han tenido muchísimos hombres escritores. Por ejemplo, el estar canonizada. Y para un ejemplo de estos es Vittorio Urbano, que escribió en una época donde estos tres señores, lo que se les llama, son conocidos como los tres grandes, los tres dramaturgos del país en sus inicios, los que mencionó Ana recientemente, estos señores fueron canonizados, pero Victoria Urbana, ¿por qué no fue canonizada? Cuando tuvo una escritura más potente, estructuralmente, temáticamente, mucho más potente que la escritura de estos tres señores. Pero ella no tuvo el privilegio de ser canonizada, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a escribir igual? O sea, cuando tenemos demasiado que protestar, demasiado que decir, ¿verdad? Porque la historia de las mujeres ha sido, pues no ha sido eh, la misma que la historia de los hombres. Hablo de privilegios, de accesos, de derechos incluso, ¿verdad? De derechos, por supuesto. Hace poco fue que se tuvo, si lo vemos en la historia, fue muy reciente el derecho al voto, ¿verdad? Que tuvimos. Entonces, se escribe desde otro lugar y como contenido es la forma y la forma es el contenido, pues las mujeres, las dramaturgas en este país, desde sus inicios, bueno, sus inicios con Carmen Lira, que es el referente, ¿verdad? Pero ya más, a nivel más profesional, yo diría que con una Victoria Urbano, inicia con una escritura totalmente transgresora, con un lenguaje demasiado, con una visión totalmente feminista. Y eso lo vemos no porque lo pensemos que seamos, ni siquiera hay que pensarlo porque nos declaremos feministas, es porque se revela por sí solo. Sí, yo justo por eso les preguntaba, porque también hay un debate, digamos, entre las corrientes del feminismo, ¿verdad? Hay como cierto debate
de la posición de las artistas, ¿verdad? Mujeres, de supeditar como su arte a esta mujerilidad, ¿verdad? O dedicarse a esto, o si es posible como escapar de eso y que no sea solo el hecho de ser mujer, digamos, como si eso fuera poco, pero, ¿verdad? Hay como ese debate, como si entonces es el hecho de ser mujer lo que marca mi escritura. Yo estoy convencida de que sí, pero quería como escuchar cómo sentían ustedes eso, esa relación, digamos, de ser mujer y su escritura. Si hay un devenir, digamos, en esa relación o en ese proceso. Yo nunca me Yo quería, perdón. Perdón, adelante, adelante, Ana. No, que Ailín lo anota de forma muy certera. Quizás no hay una intención, una voluntad de escribir de cierta manera, porque bajo tu pregunta subyace otra. Hay una diferencia entre la escritura del hombre y de la mujer, ¿verdad? Que es el gran tema, que también tiene que ver con cuál es la diferencia esencial entre un varón y una mujer. Entonces, es una pregunta que es todo un embrollo. Yo creo que si revisamos lo que las dramaturgas de mi generación y para atrás han aportado, quizás no había una conciencia, una claridad de que se quería escribir en cierta forma o visibilizar ciertos temas, pero si revisamos de forma intuitiva, natural, espontánea, de entraña, por una necesidad vital, Lupe Pérez y Leda Cavallini escribieron sobre las mujeres en la maquila, Linda Berrón sobre la Revolución Francesa y el rol de la mujer dentro de ella, María Bonilla sobre los personajes femeninos en Shakespeare. Nosotras, cada una, tocamos temas que tienen que ver con la sexualidad, el patriarcado, la pareja, la familia, como decía Ailín, todo aquello contra lo que nos rebelamos. No es que queramos escribir, es como dice ella, es la ubicación en la que estamos la que nos impulsa a escribir lo que escribimos y visibilizar lo que ha sido normalizado. Entonces, creo que no es nuestro monopolio, porque incluso si vemos cosas que han escrito Melvin Méndez, que ha escrito Arnoldo Ramos, ellos también incursionan en lo que ha sido la marginalización de las mujeres, como Melvin con Eva Sol y Sombra, como Arnoldo, una obra que creo que se llama Reflejos de Sombra, no me acuerdo, pero en la que hay un reproche al padre. En todo caso, es casi siempre, incluso en la narrativa tica, hay un gran reproche a la figura del padre, viniendo de la voz de la mujer o de la voz del varón. Pero ese reproche es en el fondo un descontento, un malestar con el patriarcado. No somos las únicas, pero yo creo que los hombres han tenido mayor comodidad, mayor libertad para abocarse a distintos temas. Lo nuestro, ya sea desde lo social, ya sea desde lo onírico, ya sea desde la vivencia de la sexualidad, desde el punto que sea, siempre tiene que ver con lo rupturista, con lo transgresor, como decía Ailín, porque no tenemos otra opción, porque las mujeres pagamos precios muy elevados. Ella hablaba de que los hombres tienen privilegios, que los hombres tienen derechos. No solo eso, una mujer puede llevar sus obras a escena, una mujer puede tener éxito como artista, pero paga precios familiares, paga precios emocionales, paga precios sociales, paga muchos tipos de precios que el hombre, bueno, el hecho de la excelencia, ¿verdad? Tiene que ser excelente. Me acuerdo de un poeta que me decía, es que no todas las mujeres, esa antología de poemas, de poetas, de mujeres, no es muy buena, hay de todo. Y yo le dije, y en las antologías de los hombres, no hay también distintas calidades. A las mujeres, por ser mujeres, se nos exige la perfección, el ser irreprochables. Los hombres se permiten muchas licencias. Entonces, quizás Dayanara y su generación ya tengan, digamos, la posibilidad de tener mayor conciencia, como decía Ailín dice, yo estaba escribiendo sobre las mujeres, pero estaba escribiendo sobre mí, no sabía lo que estaba haciendo, o sea, no era una cuestión programada, ideológicamente preconcebida, ¿no? Entonces, creo que en nosotras fue espontáneo y una necesidad vital. Yo lo que iba a mencionar es que cuando escribí Simulacros,
y después estaba escribiendo otra obra que todavía no he terminado, que se llama Morfología. Pasé por una experiencia de que esa obra la llevaba como por la mitad y la llevé a un taller de dramaturgia con un dramaturgo muy importante del extranjero que vino acá a dar un taller. Y yo no sabía qué llevar, ¿verdad? Y entonces lo conocí un poco antes del taller y él me dijo que llevara eso que estaba escribiendo. Y yo empecé a trabajar y a él le interesó mucho el trabajo que yo estaba haciendo, pero empezó a meterle demasiada mano a mi trabajo. Y entonces ¿verdad? Como que me decía que modificara incluso los puntos suspensivos en ciertos momentos. Y yo decía, pero es que si yo cambio los puntos suspensivos no es lo que yo estoy tratando de decir, ¿verdad? Y ahí tuve como una fricción con el canon, ¿verdad? Ahí tuve una fricción y de hecho esa obra la tengo guardada todavía sin terminar porque fue realmente muy traumático sentir que alguien me la estaba interviniendo antes de yo tener claro para dónde iba a terminar. Y o sea, he escrito otras cosas después y esa todavía no ha salido. Porque yo sí creo que, o sea, que aunque una no se esté pensando y diga, voy a escribir mujer o voy a escribir, ¿verdad? Hay una forma particular de una subjetividad que no solo va desde los temas que escogemos para llevar a la escritura, sino hasta la forma en la que escogemos de cómo vamos a desplegar esos temas, con qué imágenes o con qué ritmos o con qué roces o con qué controversias, ¿verdad? Incluso con qué contradicciones, porque nosotras mismas somos mujeres atravesadas por el patriarcado, distintas épocas, distintas generaciones, distintas vivencias. Yo, por ejemplo, soy puntarenense, ¿verdad? Lo cual me costó mucho llegar a escribir, a dejarme escribir imágenes que tuvieran que ver con el mar, porque yo me vine muy joven acá y de repente el mar como que, o sea, como que de repente la academia, el canon, la profesión, la meseta, me invadió mucho y de repente salir y explorar esas imágenes, incluso yo sentía que esas imágenes tenían menos valor que otras imágenes. Y he tenido que hacer como, ¿verdad? He tenido que pelearme con eso, no solo con el ser mujer, sino de dónde vengo, mis raíces. Sí, el mar, las conchas, el nácar, la arena, el calor, el herrumbre, la brasa del muelle, ¿verdad? Otras imágenes que han empezado a resurgir, pero que ¿verdad? Entonces ahí sí pienso, no sé si lo pienso en términos de patriarcado, no patriarcado, pero sí en términos de pelearse con los cánones. Y el canon a veces es un canon blanco, masculino, bueno, mayormente blanco, masculino, europeo, o mesete, ¿verdad? De la meseta central, ¿verdad? Incluso las mujeres blancas, más estudiadas, de cierta clase social. Y hay muchas cosas que nosotras estamos peleándonos ahí cuando escribimos, ¿verdad? Eso es como mis rollos en la cabeza y en la creatividad también. Es Sí, un tema yo creo muy que bueno, que importante. lo que está apuntando Dayanara es muy importante porque lo que decíamos, bueno, sobre el ser mujer, sí, todas somos mujeres, pero no solamente estamos condicionadas, ¿verdad? Por eso que nos puede unir, ¿verdad? Sino que estamos condicionadas por de dónde venimos, ¿verdad? Cuáles fueron nuestras experiencias, la situación socioeconómica, lo ideológico, y aunque uno no quiera, lo que uno es queda permeado en el texto. O sea, no es que, digamos, no es que yo pienso, uy, voy a escribir esto, sino que creo que el proceso artístico es un proceso de creación donde uno simplemente se deja llevar por las cosas, pero inevitablemente todo lo que uno es queda ahí, ¿verdad? Uno no puede engañar al papel, ¿verdad? Entonces, me parece que eso es como importante y creo igual que las compañeras que, bueno, que sí, que no existe como un léxico, pero obviamente, y cuando hablabas eso y Aileen decía, bueno, que ella no había como estudiado sus textos, yo tampoco, pero en el 2019 se publicaron 6 textos míos y entonces yo quise hacer un prólogo para cada una y entonces fue como, obviamente fue una gran revisión de lo autobiográfico porque uno está mucho ahí,
Pero entonces uno empieza a reflexionar y una de las cosas que era como, bueno, el texto, la colección se llama Mujeres Alteradas porque la mayoría, por no decir todos los personajes son femeninos, ¿no? Y eso, bueno, eso me define. No fue que yo dije, ay, solo voy a escribir esto, sino que eso fue lo que salió. Y además pude ver, por ejemplo, todo un proceso porque además, digamos que yo no me consideraba feminista a mis 20 o 30. Entonces yo nunca consideré que mis textos eran feministas y cuando empecé a leerlos todos juntos y a reflexionar más a partir del nuevo feminismo, que a mí me interesa mucho porque al tener dos hijas jóvenes he tenido que aprender esa otra ola, la tercera ola o cuarta casi, donde he aprendido un montón de cosas y ahí me convertí en una feminista de verdad, digamos, como pensándolo, y me di cuenta que mis textos sí eran feministas y yo no me los había planteado así. Y creo que tiene que ver con todo lo que somos, ¿verdad? Y lo que queremos hacer. Lo otro que quería preguntarles, que es muy interesante escucharlas, que quisiera quedarme aquí con ustedes toda la noche, otro día. Otro día, digo, Intentamos. varias noches. Quisiera preguntarles por el aspecto de lo político, porque yo encuentro en los textos, curiosamente, yo decía, claro, es que realmente Políticamente Correctas fue un texto que para mí fue muy importante, por lo que cuestiona, por cómo fractura el canon, digamos, en varios niveles del patriarcado, como tema y como recurso, digamos, estructural, ¿verdad? Como en las diferentes obras. En Dicen las paredes es igual, yo encuentro algo político que me atraviesa, que ya no es solo la mujer, que ya me está hablando de la política, digamos, y que, ¿verdad? Que también hace un viaje hacia lo más íntimo. No sé, también encuentro en algunos de los textos de Ana, por supuesto, como Baby Boom o como Madre Nuestra, que hay un factor político que atraviesa el texto. Y esto, no sé si ustedes eso lo plantearon, como han tal vez elaborado un poco, pensando en el berreo, en la negación o en la irrupción, digamos, ¿verdad? Frente a un discurso establecido que nos aplasta de repente, o si fue una búsqueda más íntima, digamos, no sé, de un personaje específico que querían escribir y ahí se fue armando esta otra estructura, ¿verdad? En el caso de Dayanara, me parece, no solo en Simulacro, sino en otras de las obras, que eso político está, digamos, como que atraviesa la cuestión del género, digamos, propiamente o específicamente, pero no sé si ese fue también una decisión o si fue algo que querías escribir de este personaje específico que te fue llevando a ese lugar. Como para que me cuenten un poquito más específicamente de sus obras. Bueno, en el caso de Políticamente Correctas, creo que, bueno, yo siempre he sido una militante, es decir, digamos como que la ideología es algo importante en mi vida y bueno, digamos, siendo joven, como fui una militante, ¿verdad? De izquierda y después a través cuando fui columnista de La República, que fui columnista como 10 años, o sea, esa era como mi trinchera y era una necesidad que yo tenía de plantear un montón de cosas que a mí me parece que son importantes, que por las que yo, o sea, realmente creo y pienso, ¿no? Entonces, creo que en el caso de Políticamente Correctas no fue tanto porque no lo es, aunque hay un montón de cosas no autobiográficas, pero de gente que conozco, pero fundamentalmente sí era una intención sí había una intención de denuncia, no como otros textos donde son más catárticos y más reflexivos sobre emociones. En ese caso, y en otro caso, que es Pentadrama, la intención era directamente ideológica. Yo cuando escribí Baby Boom en El Paraíso fue porque la mamá de Claudia, después de oírme contar mi parto, me dijo, deberías escribir una comedia y seguí su consejo. Y después descubrí que lo que había escrito era sobre violencia obstétrica, pero en 1996 cuando lo escribí yo no tenía la menor idea de que así se llamaba y de que era sobre eso, sobre lo que estaba hablando. Entonces partí de lo individual, de lo personal y escribí una obra que tuvo impacto porque hubo muchas mujeres que se identificaron con mi experiencia y
que se habló acerca del maltrato, de la forma en que socialmente la maternidad que es sacralizada, al mismo tiempo es banalizada, despreciada y sume a la mujer en la impotencia, porque todo el mundo se apropia de tu experiencia y te despojan de tu poder y te hacen pasar un mal rato. Entonces, no tenía conciencia de lo que estaba haciendo en ese momento. Me pasó como a Claudia, de alguna forma, que entendí después lo que sí, que era que lo privado pasa a ser político. En mi caso, hasta hace poco, perdón, nada más, hasta hace poco fue que se aprobó la ley del maltrato, o sea, la ley contra el maltrato obstétrico. Me parece que fue el año pasado, ¿verdad? Hace muy poco Sí, tiempo. hace unos, sí, yo creo que sí. hace como 3 años hubo, es súper, súper reciente. De hecho, yo tengo un hijo que tiene un grado muy pequeño, unas características de Asperger, y parece que le faltó un poquito de oxígeno al nacer porque fue un parto donde hubo mucha violencia. Había un partido y, y todo el mundo estaba atendiendo el partido en la charanga y fue un milagro que a mi hijo no le afectara más de lo que le afectó debido al parto. Y fue muy fuerte cuando yo leí esta obra de Ana, porque yo recuerdo que la leí, yo no escribía y yo me sentí súper identificada, ¿verdad? Que es algo que pasamos muchísimas mujeres en hospitales incluso privados, ¿verdad? No solo públicos, hospitales privados. Bueno, yo en mi caso con la obra que vos señalaste, pues tenía conciencia de que estaba tocando un tema político, para mí todo es político, pero lo estaba abordando desde otro lado. Yo creo que donde, y yo sí lo hice de una manera muy consciente, lo que estaba tocando, fue en Qué lindas que son las ticas, pero solo las lindas, que fue que es una comedia de ideas, o sea, no es una obra de teatro aristotélica ni una comedia de ideas que estaba señalando pues algo muy, muy político, ¿verdad? La presión de los medios de comunicación, especialmente en las mujeres en aquel momento, ¿verdad? Sobre nuestros cuerpos, cómo se han adueñado de nuestros cuerpos. Entonces, ese fue un experimento que lo aprecio muchísimo porque me enseñó mucho sin saber yo que estaba haciendo un teatro de la fragmentación, me enseñó a muchos caminos por ahí, ¿verdad? Y eso sí fue de una manera muy consciente. Las otras cosas, pues no, fueron abordadas desde una experiencia, digamos, más íntima, más personal. En mi caso, bueno, yo pienso que toda escritura es política, pero sobre todo que una mujer escriba es una gran transgresión. Digamos, el patriarcado preferiría tenernos siempre silenciadas. Y cuando hemos logrado, digamos, escribir algo y además se logra publicar o montar, o sea, es un gran logro que hay que festejar. Lo personal también es político y yo, digamos, por ejemplo, en Simulacro sí tenía como una intención muy clara de visibilizar que en las relaciones amorosas, afectivas, familiares y personales, en los vínculos más íntimos, hay una gran cantidad de violencia que parece pasar inadvertida, pero que realmente hay una violencia muy fuerte ahí. Y ahora, uniendo esta pregunta a la anterior sobre lo siniestro, yo sí intencionalmente tengo algunas imágenes que me gusta tocar lo siniestro, porque lo siniestro también es transgresor en ese sentido y causa una inestabilidad que me gusta causar,
Me gusta que eso aparezca porque así soy, porque tengo una hija muy siniestra, mi hija menor es muy siniestra, los cuadros que hacía desde chiquitilla me causaba mucha impresión porque, no sé, hizo una escultura en la casa del artista desde muy pequeña con unos dientes de clavos, ¿verdad? Yo decía, bueno, ¿qué es esta estética? ¿Qué es esta estética muy siniestra, muy, ¿verdad? Grotesca. ¿Qué es lo que me está tratando de decir, verdad? Yo decía, bueno, es que realmente el patriarcado es muy violento, nos ha lastimado demasiado y tal vez la estética de lo siniestro en los tiempos más recientes es la que topa apenas para explicar lo que estamos viviendo a nivel psíquico, a nivel político, a nivel personal, ¿verdad? Entonces sí hay una intención ahí, no sé si me saldrá, a veces me saldrá, a veces no me saldrá, pero uno la busca, ¿verdad? Uno hace el esfuerzo de llegar por ahí. Bueno, y lo otro que quería preguntarles es dónde están ahora o qué, digo, dónde están ustedes, ¿están tomadas por algún proyecto? Eh, o qué, digamos, no sé, también cómo tienen diferentes proyecciones, por así decirlo, dentro del teatro, no son solo escritoras. Quisiera saber si están ahorita más en la escritura, si están en la actuación, si están como en alguna búsqueda específica, sea personal o colectiva, dentro de algún colectivo, no sé, como sus proyecciones de futuro o sus intereses o deseos. Bueno, yo acuso a Claudia, que toda la pandemia estuvo igual y muy activa. A mí me dejó desarmada, no tenía la concentración ni la paz por estar pensando en el contagio, en Trump, en el mundo, en el desorden, el caos que había, y no tuve paz. Yo creo que a veces los artistas no necesitamos inspiración, necesitamos concentración, y la pandemia me tuvo confinada y desconcentrada. Y yo estaba más bien integrándome de nuevo como actriz, que era mi deseo. Había empezado a integrarme como actriz y que es realmente lo que me resulta nutricio después para escribir. Y eso se vio interrumpido. Entonces yo no estoy nada más que en lecturas y lecturas de ensayo y de narrativa más que otra cosa, no tanto de teatro, pero estoy tratando de leer autoras mujeres porque descubrí que muchas veces lo que leo de los varones, y no quiero ofender a nadie, pero a mí personalmente me cansa, me decepciona, no me impacta, no. Entonces, cuando era joven tenía mucha seguridad y muchas verdades absolutas. Ahora estoy llena de preguntas y yo no sé muy bien tampoco por dónde va ni la dramaturgia joven costarricense, ni el movimiento teatral joven, ni qué es lo que quieren decir. Y creo que yo soy un dinosaurio tecnológico y Roberto se habrá dado perfecta cuenta. Y un poco es un poco mi deseo, es como mi muralla, ¿no? Es mi defensa, pero sí me ha aislado. Me he protegido de las redes sociales, me he protegido de la exposición de las otras personas y del tiempo y la productividad que te chupa, porque te quita un tiempo loco, pero al mismo tiempo sí me he desfasado y lo reconozco. Entonces estoy ahora más bien tratando de descubrir qué hacen los jóvenes, qué es lo que quieren, qué es lo que está pasando, eh, y, 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 todo ese mundo político, ideológico del que hablaba Claudia, a mí se me esfumó bajo los pies. La lucha de clases, las tensiones que había. Ahora todo está trastocado. Ya no es que se hayan desaparecido las contradicciones, Dios te salve Marx, no, yo no digo eso, pero tienen otras manifestaciones completamente distintas, ¿verdad? Entonces, estoy en esa lucha, estoy en esa búsqueda y en este momento no estoy en nada. Estoy llena de preguntas, estoy tratando de leer y, y bueno, quiero conocer lo que escribe Dayanara, porque tengo que confesar que yo no lo conozco, me da una vergüenza espantosa, pero hago un mea culpa público, ¿verdad? En eso es lo que estoy, es a la búsqueda de algo que aportar, algo que decir y bueno, y tratando de integrarme no más pueda a la actividad teatral. Pero estás muy bien, Ana, estás con preguntas y eso es lo más importante.
Eso sí tengo. Eso es lo más importante, tener preguntas. ¿Y qué es el teatro si no es eso? Preguntas, ¿verdad? No, no creamos respuestas, no tenemos y no hay respuestas. Y eso a mí es lo que me gusta, por ejemplo, de estos tiempos, de las producciones de estos tiempos, que hay tanta diversidad y esa diversidad tiene que ver bueno, con esta revolución que hemos querido también, ¿verdad? De las nuevas voces, que las voces que estaban en la periferia, ¿verdad? Que tengan voz, y de muchas maneras, y que no hay un solo teatro, y que el teatro no se hace, eso es como decir que si solo hay una manera de hacer teatro es un solo creador, o sea, es tan diverso todo y todas esas maneras en que se hacen las cosas, a mí me encanta, a mí me encanta ver lo que está pasando, lo que empezó a pasar, bueno, que es algo que vino pasando desde Bertolt Brecht, ¿verdad? Con el teatro contemporáneo, cómo se fue enriqueciendo, 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 expandiendo y expandiendo, y lo que estamos viviendo hoy no es algo que salió de repente, es algo que viene desde los años 60. Y un autor sale, ¿verdad? Y una autora, y sale una voz, y sale una transgresión, y un aporte nuevo, y ahorita todo lo que se hace aquí y en otros lados, a mí me encanta pues lo que están haciendo las jóvenes, los jóvenes, a mí me apasiona mucho, me gusta, debo confesarlo. Bueno, yo he estado escribiendo sin ninguna prisa. Estoy retomando un trabajo que fue la primera obra, que la estoy trabajando con una colega que es directora de teatro, tiene una especialidad en teatro transmedial, y porque no me había dado cuenta que ese texto era totalmente transmedial, o sea, era algo que no se podía hacer y yo no entendía cómo yo había hecho eso, y es transmedial. No era para el momento no era el momento aquel para hacerlo, y bueno, en este momento estoy en eso y estoy escribiendo mucho desde el placer, sin correr. A veces he pasado periodos donde un año sin escribir ese trabajo porque me enredo y no le encuentro por dónde fluir, pero son retos que me llevan a seguir explorando, investigando, y bueno, cuando tenga que salir, sale, y con calma y con placer. Entonces ahí voy con respecto a la escritura poco a poco. En mi caso, bueno, yo tengo varios proyectos de escritura. Tengo uno que son... Yo escribo muchos textos blancos para mis clases de actuación. Doy clases de actuación en las escuelas. Entonces, de repente descubrí que hay una cosa interesante en ese tipo de trabajo, ¿verdad? Y entonces quiero sacar un acumulado de todos esos textos ¿verdad? Que puedan servir para, y eso es una cosa más didáctica, pero que también es dramaturgia. Bueno, este año voy a dirigir, entonces eso me va a tomar un buen rato. Ya saben que dirigir es escribir también, y implica manejar muchos más lenguajes simultáneamente, así que pienso que seguramente la parte de la escritura como tal textual irá despacito, despacito. Voy a dirigir un texto de un colega, Bernardo Mena, que mandamos a concurso y ganó, entonces estoy con ese proyecto, estoy muy contenta, y ahí quiero escribir escénicamente también, entonces eso me va a tener ocupada bastante parte de este año.
Bueno, yo sí, en efecto, el año pasado sí es muy loco porque no fue algo que me propuse, pero fue el año que he tenido más trabajo en mi vida, una cosa muy extraña, ¿verdad? En el que escribí un musical, ¿verdad? Junto a Isabel y junto a Ale. Era la primera vez que escribí un musical. Eso. Después, fue la primera vez que escribí un monólogo. Yo nunca había escrito un monólogo y escribí un monólogo para el aniversario del Nacional, que este año se vuelve a montar. Entonces, bueno, voy a estar, digamos, como en eso. Y dirigí Mujercitas. Yo, al revés de Ana, yo soy muy, muy, muy activa, sobre todo en Instagram. Yo soy profesora en la Veritas de guión en todos los años. Y eso quiere decir que, ¿verdad? Que estoy siempre con mucha gente muy joven. eh, entonces, bueno, estoy muy ligada como a ese mundo y aprendiendo mucho de las nuevas formas, justamente cuando habla Ana de que sí, de que se nos acabó, ¿verdad? No las contradicciones sociales, lamentablemente, pero sí unas formas de lucha, pero he encontrado otras formas de lucha a través de los nuevos feminismos, de la lucha por la diversidad, ¿verdad? De luchas sociales que me interesan, y que entonces, bueno, puedo aprender a través de los chicos y a través de redes, cuáles son las nuevas ondas. Entonces, bueno, digamos que eso me interesa mucho. Eh, Quería retomar una cosa que había dicho Dayanara sobre un taller que había hecho y que le ponían puntos y comas, y yo tuve la misma experiencia también con un hombre, ¿verdad? Cuando yo realmente no era joven, porque tenía, digo, sí era joven, pero digo, tenía 36 años, ¿verdad? Pero sí era una dramaturga, no era dramaturga, estaba escribiendo y me pasó exactamente lo mismo. Y ahí aprendí, ¿verdad? A poder guiar a todos estos chicos, porque yo trabajo cada cuatrimestre con con unas 30 historias, ¿verdad? Que están escribiendo, aprender a acompañar y a saber que mi estilo es mi estilo, que mis historias son mis historias, que las historias que ellos cuentan a veces no me interesan, pero yo tengo que aprender a guiarlos. Y creo que eso también es una cosa que me hace muy feliz, ¿no? Entonces, bueno, bueno, y se va a montar, pero por otro director, Atrapados en un febrero bisiesto, que fue una obra además muy importante para mí, vivencialmente, ¿verdad? Biográficamente, y que me coloca en este momento, ¿verdad? Como 14 o 15 años después, en el otro momento de la vida que también estaba mostrando ahí. Entonces, es una experiencia muy emocionante, hecha con gente muy, muy joven, de hecho que yo no conocía. Entonces, esa parte, toda la parte que tenga que ver con gente joven me parece que es lo más estimulante que hay. Bueno, Claudia, también porque es muy estimulante porque también es ver que son nuevas formas de contar las cosas, son nuevas formas, o sea, todo se ha ido transformando. Nosotras no escribimos cuando empezamos a escribir como escribía Shakespeare, ni, Ni ahora tampoco. Pero... No, no, pero por eso es que el teatro siempre ha estado en transformación y el mundo ha estado en transformación. O sea, no es que yo creo que todas las personas a cierta edad pasan por estas preguntas y por esta complejidad de que el mundo ya no es aquel. Y estos jóvenes ahorita van a pasar por lo mismo. Llegarán un momento y estarán aquí en un programa virtual diciendo que el mundo ya no es como fue antes y hay nuevos retos, nuevas formas de escritura, nuevas formas de la cultura marcando, ¿verdad? Con la tecnología, con la economía, con todo lo que viene siendo el mundo, nuevas formas de interpretarlo, de acercarse a él. Entonces, yo siento que eso es lo lindo en el sentido, lo pongo entre comillas, lo lindo, y es que a mí me dan esperanza ver todos estos trabajos de los jóvenes, independientemente de que algunos me gusten más que otros. Eso es otra cosa. Como a uno le puede gustar más el trabajo de una colega, o una amiga, o hombre o mujer, lo que sea. Pero que se esté produciendo, que se esté haciendo,
me parece súper importante y a mí me da mucha esperanza porque es progresión, porque es evolución y porque así ha sido siempre. Y así será. Nosotros recordamos aquí, ahora estuvimos hablando de Victoria Urbano, por ejemplo, una gran intelectual, una dramaturga que hizo un aporte enorme y así tal vez con suerte, con mucha suerte, por ahí alguien nos recuerde en unos años y así pasará. ¿Verdad? Ya serían formas que nuestras formas fueron las formas que nos tocaron, que nuestro momento en que vivimos nos tocó y bueno, por dicha seguimos viviendo y bueno, cómo ahora a nuestra edad nos enfrentamos ante este mundo que vivimos. Ese es el reto, ¿verdad? Con nuestro sentir y nuestra visión de mundo y nuestra edad, cómo enfrentamos todo esto que tenemos. Entonces, me parece en ese sentido, me parece muy rico toda esta producción de las jóvenes y los jóvenes. Yo quiero aportar un segundito a lo que dijo Aileen, que estoy de acuerdo con ella en que el teatro va a evolucionar porque evoluciona la sociedad, pero yo sí me declaro particularmente desconcertada porque siento que en este momento de la historia la intervención de la tecnología aceleró en forma desmesurada el ritmo de ese cambio. Yo lo veo entre mi hija menor de 23 años y mi hija de 34, porque no es cómo modifica nuestra vida privada, nuestra vida cotidiana, quiero decir, en una cuestión, qué sé yo, funcional, no. Es cómo varía la forma en que la gente se relaciona, cómo se estructuran las relaciones, cómo el niño y el adolescente estructura sus contactos con las demás personas. Entonces, eso es lo que a mí me tiene a mí, que no sé para dónde voy, ni siquiera para dónde va el teatro. Yo no creo que la tecnología, que la pantalla compita con el teatro. Yo creo que el teatro siempre va a llamar a la gente, porque no hay nada más poderoso que la presencia de un ser humano vivo en carne y hueso. Pero sí está modificando la forma en que los jóvenes se relacionan, como ven la relación de pareja, como ven, o sea, todo lo está modificando. Sus distintos niveles de frustración. ¿Qué tenía que hacer un muchachito de 13 años para sacarme a mí un baile del colegio cuando yo tenía 12? Tenía que llegar con su enorme paraguas a casa, tocar el timbre, pedirle permiso a mi mamá. Hoy día le mando un mensajito a la chica, le dice estoy en el cine tal, llegar, ¿verdad? Entonces, sí varió, realmente sustancialmente, y modifica la visión del mundo, modifica muchas cosas, y ante eso es ante lo que yo estoy un poco atónita, ¿verdad? Y no sé si lo que yo tenga que decir a veces dudo mucho de mí misma, si tiene algo que decirle a la gente, porque me siento como de otro planeta, tal vez exagero, pero es un reto grande. Antes había el miedo de, ¿va la tecnología a desplazar el teatro? Nos decía una dramaturga norteamericana que llegó en algún momento y dijo, no, los jóvenes más bien están hartos de lo virtual y están sedientos de lo presencial. En Estados Unidos muchas veces no se lo pueden pagar. Entonces, bueno, también tenemos como que aprovechar esa posibilidad, explotarla y ver cómo accedemos. Dichosa Aileen, que está con su teatro transmedial y que tuvo como esa anticipación, ¿verdad? Pero yo estoy desconcertada. Eso te puedo decir. Yo le quiero decir, Ana, que el año pasado di un curso en la maestría de literatura. Me invitaron a dar un curso que se llamaba Mujer y Literatura en Hispanoamérica. Y para los trabajos finales, bueno, yo siempre traté de incorporar corpus de dramaturgas mujeres y de dramaturgas, porque en literatura a veces se estudia menos el teatro que la narrativa o la poesía o la novela. Y usted tenía un nivel de popularidad increíble, debo decirle. Así que no se preocupe, usted puede sentirse desconcertada, pero su teatro todavía es sumamente vigente
las generaciones más recientes la leen o sea, con mucho interés, se sienten todavía llamadas a leer sus cosas. Hombres en escabeche es demasiado, o sea, está en el top. Y yo sí, yo creo que todas nosotras, incluyendo las generaciones más recientes que también están escribiendo y escribirán de manera muy distinta, coexistimos, ¿verdad? Coexistimos en la modernidad. Creo que estos discursos que ustedes elaboraron tal vez unas décadas atrás, no son, o sea, creo que tenemos que romper esa visión de que lo que se escribió en los 50, 40, 30 o 70, 90, 80 ya quedó atrás, sino que forma parte de una gran historicidad de la construcción del lenguaje y del camino que nosotras como escritoras vamos labrando en Costa Rica y en América Latina. Yo más bien la invito a pensarse desde ese lugar porque me parece que todas ustedes son monstruosas. Yo de verdad empecé tarde la escritura y las he leído con mucho afán, o sea, y muy admirada, y han impulsado que una también escriba y todavía siguen inspirando gente que las quiere leer y estudiar. A las tres, que las tengo aquí presentes, y a mi compañera Elvia, que hoy está de moderadora, pero que también es dramaturga y escribe cosas muy bellas. Entonces, para que no se sientan, o sea, ahí en su claustro, en su protección de las redes, escriba lo que pueda, porque cuando eso salga a la luz, va a haber gente que va a querer leer qué fue lo que usted escribió ahí. Estoy segura. Sí, me uno a lo que está, a las palabras de Dayanara. Es que, Ana, yo creo que lo que tenés que decir, bueno, es que lo que tenemos que decir siempre es importante. Sea de la manera en que se haga, o sea, el hecho, por ejemplo, de que yo haga ahorita algo transmedial, eso no significa que todo mi teatro vaya a ser transmedial, o sea, me encanta me encanta esta posibilidad que tengo de ahorita de hacer algo transmedial, pero yo no estoy pensando en que todo lo que vayas a hacer o a escribir vaya a ser de esa manera, no, es más, no lo creo. Y a lo que tenés que decir, esto que dijiste ahora me parece súper importante que lo escribas desde ahí, desde este lugar, desde esta complejidad del mundo en que estamos. Es justamente lo que dijiste ahora, o sea, me parece siempre y va a ser siempre importante, o sea, ¿por qué seguimos leyendo a Beckett? ¿Por qué seguimos leyendo a tantas autoras y autores? Que escribieron en los 60 o muchísimo más atrás, ¿verdad? Porque seguirán siendo importantes. Y la forma en que, una cosa es la forma en que eso se pueda poner en escena, eso es otra cosa, ¿verdad? Pero yo creo que sí, que todos coexistimos y a mí me encanta ver a los jóvenes y lo que hacen, y eso no significa que yo quiera escribir como ellos, porque además no puedo, porque no puedo, porque tengo otros intereses, otra visión, otra historia, ¿verdad? Soy atravesada por otras cosas, otras historias, y desde mí escribo lo que en este momento, ¿verdad? Que ellos también escriben desde otros lugares, pero yo sí creo que todas las voces son súper lindísimo. A mí me encanta que haya tanta diversidad. Eso es lo que me gusta, y entre tanta diversidad, ¿por qué no decir esta complejidad me tiene aterrada? Pues sí, de alguna manera todas nos tiene esta complejidad. O sea, el mundo está demasiado hecho mierda como para que todas estemos aterradas con lo que está pasando en este momento. Yo creo que
Yo creo que ustedes son unas diosas y las admiraré y las amaré para siempre. Tengo que decírselos, y igual las he visto y les he dicho cosas parecidas, pero tal vez nunca habían estado juntas. El poder de sus palabras ha inundado mi cabeza siempre de imágenes potentes, de espaldarazos, de empujones que he necesitado en diferentes momentos como ser humano y como persona de teatro también, pero quiero decir, me han parecido siempre muy poderosos los discursos, digamos, que han escrito. Y siento que ahora hay un momento, sí, bueno, claramente muy convulso, pero además que está totalmente adueñado, digamos, el individualismo ya tomó un lugar más allá y tal vez eso también es lo que genera la crisis del teatro, no solo la cosa de la virtualidad o no, ¿verdad? Sino es la presencia del otro, el otro en mi vida, qué implica y todo esto. Por un lado, y digamos como a nivel ideológico o discursivo, y por otro lado los mecanismos de producción que sí es verdad que dan al traste con el talento. O sea, yo sí siento, y voy al teatro a ver, bueno, al teatro que ahora además no es tan en un edificio teatral, ¿verdad? Muy a menudo vamos a otro tipo de espacios, pero que muchas veces veo muy buenas ideas que tal vez les faltaba tiempo o que esto o lo otro. Eh, También no sé si es la edad que tengo que me hace poder observar esas, ¿verdad? Esas implicaciones, digamos, de las producciones. Pero es verdad que los aparatos de producción o los mecanismos de producción muchas veces condicionan la visión que tenemos sobre el teatro y a veces eso aporta a eso que dice Ana, tal vez de eso convulso, que uno a veces dice, bueno, pero ¿qué me quiso decir? ¿Dónde está aquí la tensión? ¿Cómo construyó? ¿Verdad? Que se vuelve también complejo de analizar como fenómeno, pues porque lo estamos viviendo ahora, como dice Aileen, ¿verdad? Eh, yo quisiera quedarme con ustedes para siempre, como les he dicho varias veces, pero tenemos que ir finalizando. Pero me gustaría, tal vez para cerrar, que me cuenten si, una pregunta un poco tal vez ingenua, pero una pregunta de fan, digamos, ¿cuál ha sido el personaje que han escrito con el que más se han identificado? O sea, ¿verdad? Como ese personaje que uno no lo dejaba dormir o que uno escribía y dice, ay Dios mío, la odio, la quiero matar ya, en 3 páginas la mato. Eh, no sé, ¿verdad? Por una razón u otra, ¿no? Si nos quieren compartir como alguno de esos personajes o que han sido transformadores en su vida. Yo imagino, como han escrito mucho además, tenemos fortuna de tener muchos de sus textos, seguro serán muchos, pero bueno, ahora que nos comenten de uno. Bueno, yo brevemente te cuento, mi personaje favorito para mí es Alicia de Hombres en Escabeche por la razón simple y llana de que, aunque no soy yo, porque mi papá realmente me adoraba, era todo lo contrario, sí es el personaje que me permitió mostrar la dificultad que tenemos las mujeres eh, no para obtener la mirada y el amor masculino, sino para el mandato que tenemos de complacer, cómo vamos metamorfoseándonos según la necesidad del otro sin averiguar nunca quiénes somos nosotras, simplemente para agradar, para ser aceptadas. O sea, partimos del hecho de no haber sido aceptadas, de ser catalogadas como inferiores, deficitarias, descalificadas, ¿verdad? Entonces, ese personaje me gusta. Y yo quería mencionar a Milena Picado, porque lamentablemente no nos pudo acompañar, pero me impactó mucho, y eso es lo que quiero decir, hace muchos años, cuando fui a ver unas piecitas breves a la Vargas Calvo, había una de ellas en la que se atrevía a poner un acto sexual en escena en la que el varón no la dejaba a ella expresarse. Y eso me encantó. O sea, me encantó que llegara a ese atrevimiento y a ese punto de decir, ni siquiera en una de las manifestaciones más primarias, más primitivas, más auténticas, podemos ser nosotras mismas. Entonces, sentí que mi queja en Hombres en Escabeche no ha sido solventada, que las muchachas, que digamos, la sexualidad femenina sigue siendo
se intenta ser moldeada según la necesidad del varón. En nuestra época, casarnos vírgenes. En esta época, acomodarnos al deseo, a la necesidad de él, sin que haya compromiso afectivo. Es decir, se sigue pretendiendo que sigamos sirviendo al deseo del otro y no a nuestro propio deseo. Entonces, eso contesta tu pregunta y me permite mencionar esa obra que me gustó mucho de Milena. No, yo no puedo. Ya lo pensé, no sé, y sí creo que o sea, hay muchos personajes que tienen mucho mío, ¿verdad? Igual, como dice Ana, o sea, no es que uno, ¿verdad? Hace como un calco, pero uno saca muchas cosas de su bagaje y de sus experiencias, de las cosas que le pasan en la vida, y creo que además, como siempre ha sido bastante catártico, en cada momento me he identificado con alguno de esos personajes, pero no podría jamás escoger uno con el que me sienta más identificado. Yo coincido con Claudia. Yo no podría decir que me sienta más identificada con uno o con otro. Tal vez en algunos aspectos la obra Vacío, que es una coautoría con Roxana Ávila, tal vez ahí, digamos, me identifiqué en varios aspectos con el asunto de la maternidad. Y bueno, actualmente estoy escribiendo uno de los textos que estoy escribiendo. Tengo un personaje que no tanto es el personaje, sino la obra en sí, que tiene me demanda mucho, tiene una complejidad, que está parte de un mito, y el personaje de Perséfone y su madre Demeter. Y entonces la complejidad es estructural, digamos, hay una complejidad estructural grande, pero más por todos toda la combinación dramatúrgica, más que por el personaje. Entonces, es que a mí me cuesta pensar en personajes, porque, digamos, simulacros, por ejemplo, son ella, él, aquel. Entonces, la estructura de personaje me cuesta como decir, tal personaje o tal otro. Y creo que escribo más que en imágenes, entonces podría pensar en imágenes favoritas, digamos, en cosas que me gustaría que una actriz dijera de manera favorita, ¿verdad? Que me gusta mucho porque me llega ahí, pero me cuesta, es más difícil explicar un fragmento de una pieza, digamos. Pero podría pensar que tal vez no lo he escrito todavía. O sea, tal vez quisiera pensar que me falta un poco para escribir y decir, este es el que es mi favorito. Quisiera pensar eso. Muy linda respuesta. Sí, buenísimo. Bueno, les agradezco mucho que nos hayan compartido este ratito. Espero que se repita una y mil veces. Y bueno, nada, yo creo que ya se los dije, pero bueno, soy su fan y creo que tienen muchas chicas y chicos de fans y seguidores, no necesariamente solo de teatro. Yo también doy clase en estudios generales y me doy cuenta de que muchos estudiantes mucho más jóvenes que vienen incluso saliendo del cole, que uno creería que no leen nada, sí leen y leen teatro y las conocen. No sé muy bien cómo han llegado ahí, pero sí es verdad que creo, alguna de ustedes lo comentaba, como ya tal vez la gente joven también está muy saturada de los mismos, ¿verdad? Del mismo tipo de productos mediáticos y recurre muchas veces al teatro y sus imágenes. Entonces, nada, les celebro sus obras, su vida y sus experiencias y les agradezco mucho.
Muchas gracias. Gracias a la cátedra, este espacio es una Muchas maravilla. gracias. Y a Muchísimas este gracias, sí. en las mujeres. Sí, Muchísimas muchas gracias. gracias por permitirme compartir con ellas en este espacio. Estoy muy feliz. Muchas gracias. Gracias. Podemos quedarnos después de cuando se pare la grabación, quizá. Así es, sí, nos podemos quedar, conversar. Yo me quiero sumar al agradecimiento y también al club de fans de todas ustedes. Les agradezco profundamente que hayan destinado este espacio para compartir con nosotras y con nosotros y brindar su experiencia. Desde la Cátedra de Costa Rica y a nivel personal, muchísimas gracias. Les deseo el mayor de los éxitos en todos los proyectos que han mencionado y de verdad que sí, agradecidos porque con su presencia y con su experiencia ayudamos a crear y a recordar y a construir la memoria de las artes escénicas en este país, en Costa Rica. Muchísimas gracias y que tengan una linda noche. Hasta la Gracias. próxima. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas Bueno. noches.